Comienza la campaña política en Brasil de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 2 de octubre. Mientras Lula se dirige a la clase obrera, Bolsonaro apela a la religión y agita el fantasma del comunismo. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle en español. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con los titulares de esta jornada. Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva arrancan de manera oficial una polarizada campaña política a la presidencia de Brasil. Aunque Lula continúa siendo el favorito en las encuestas, Bolsonaro espera consolidarse en las próximas semanas. En México, numerosas ONGs hablan de un estado de terrorismo tras el asesinato de más de 340 personas en los últimos días, mientras señalan al presidente Andrés Manuel López Obrador de minimizar los problemas de violencia en el país. Moscú ha calificado como un acto de sabotaje el incendio que provocó la explosión de municiones en una base militar rusa en la anexada península de Crimea. Según el gobernador local, 2 civiles resultaron heridos en el hecho. En Brasil inició este martes oficialmente la campaña electoral de cara a las presidenciales del próximo 2 de octubre, en las que se enfrentarán el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro. Lula dirigió su discurso a la clase obrera en un acto desde una fábrica automotora en São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de Sao Paulo, donde se forjó como líder sindical en los años 70. Allí prometió restaurar los logros sociales de las clases más vulnerables. Bolsonaro, por su parte, encabezó un mitin en la misma esquina en donde fue apuñalado en 2018, en el municipio de Juiz de Fora. Su discurso estuvo cargado de declaraciones patrióticas y alusiones a la Biblia. También reiteró su promesa de luchar contra la inflación, las drogas, el aborto y defender la propiedad privada. Según la consultora IPEC, Lula reúne 44% de la intención de voto frente a un 32% de Bolsonaro. Siguiendo muy de cerca el comienzo de esta campaña presidencial en Brasil, se encuentra el periodista Marcelo Silva de Souza, quien saludamos a esta hora en Brasilia. Marcelo, buenas noches. ¿Qué estrategia piensan asumir ambos candidatos de aquí al 2 de octubre para conseguir más votos para la presidencia, obviamente? ¿Qué tal, Carol? Buenas noches. Bueno, estrategias de los dos principales candidatos que empezaron a quedar plasmadas hoy en este primer día de campaña. Sabemos que el expresidente Lula encabezó un acto en San Pablo, en una región metalúrgica, y lo que le está proponiendo a los brasileños es ni más ni menos que una vuelta a los buenos tiempos de sus gobiernos. Hubo un expresidente Lula que presentó números de producción y de empleo que comparó los de este año a los de sus dos periodos. Y de alguna manera ambos candidatos están intentando reforzar sus votos, su presencia en los puntos más débiles del electorado. En el caso del expresidente Lula, el electorado evangélico, uno de los sectores donde Bolsonaro lidera ampliamente, tal vez el único. Y Lula le habló hoy a los evangélicos, respondió a acusaciones de Bolsonaro, dijo que el diablo es él y dijo que planea el equipo de campaña del Partido de los Trabajadores lanzar una cartilla en redes sociales mostrando el crecimiento de la población evangélica en los años de su gobierno. Por el lado de Bolsonaro vemos una clara estrategia de mejorar sus números en el electorado femenino, uno de los más esquivos para un presidente que tiene un histórico negativo de comentarios machistas y misóginos. Para eso está siendo clave Michelle Bolsonaro, la primera dama, que hoy en Minas Gerais discursó poco después del presidente y rezó ante los presentes en un discurso de tono más bien religioso. Marcelo, la mayoría de las encuestas que se han publicado recientemente dan una ventaja a Lula. ¿Crees que en las semanas que faltan antes de las elecciones le alcanzarán a Bolsonaro para acercarse más al expresidente? Es la gran pregunta, Carol, tanto de un lado de la campaña del presidente Bolsonaro, tanto
como del lado de Lula reconocen que probablemente el presidente Bolsonaro llegará mejor que la foto que tenemos hoy al 2 de octubre. Esto porque la semana pasada empezó a hacer pago este gran paquete de ayuda social de 8.000 millones de dólares hasta el 31 de diciembre. Son 18 millones de familias que comenzaron a recibir un subsidio de 110 dólares mensuales. Los camioneros, por su parte, lo propio, un voucher de ayuda para combatir los aumentos en los precios de los combustibles, y el gobierno de Bolsonaro está teniendo algunos números positivos, como la disminución de la inflación en un Brasil que va a tener por segundo mes consecutivo deflación. Está claro que esta mejora en los indicadores económicos lo va a impulsar a Bolsonaro, pero claro, los números están mostrando una distancia de alrededor de 10 puntos. La gran pregunta es si el presidente Bolsonaro podrá torcer la historia que las encuestas vienen mostrando como bastante difícil. Veremos. El tiempo juega a favor del gobierno, que espera llegar a una segunda vuelta para acercarse cada vez más al expresidente Lula y que esta gran definición sea en un balotaje el 30 de octubre. Pues veremos qué pasa en las próximas semanas. Marcelo Silva de Souza en Brasilia, gracias por estas informaciones. De Brasil vamos ahora a México. Allí una ola de violencia ha dejado más de 340 muertos en los últimos días. Para el gobierno mexicano es una respuesta del crimen organizado a su estrategia de seguridad. Sin embargo, muchas ONGs critican la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusan de no actuar adecuadamente ante la violencia del crimen organizado e insisten en que el país se encuentra en un estado de terrorismo. México se hunde en la violencia. Entre el miércoles 10 de agosto y el pasado domingo 14, 341 personas fueron asesinadas, un promedio de 68 muertes violentas por día. Gran parte de los crímenes tuvieron lugar en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Michoacán. Y mientras la indignación crece, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador insiste en erradicar las causas sociales de la violencia y en que las voces de alarma son intentos de sus rivales políticos para magnificar los hechos. Y decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad, y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista. Una lectura diametralmente opuesta a la de las víctimas, como Brian Levarón. 9 de sus familiares fueron masacrados en noviembre de 2019 en el estado de Sonora, entre ellos 6 niños. Según Levarón, López Obrador no acepta una realidad crucial. Que vivimos en un estado de terrorismo en gran parte del país, que existe el terrorismo en nuestro país, que existe un conflicto interno armado donde realmente nos está causando miedo, terror, violencia, donde no podemos vivir en lo que todos queremos como mexicanos, que es la paz. Y como el gobierno no lo quiere reconocer, estamos pidiendo a la ONU en esta carta que reconozca oficialmente que México está involucrado en un conflicto armado interno. Para el gobierno, la violencia supuestamente no altera la estabilidad ni la gobernabilidad. Varias ONGs lanzaron un llamado al Ejecutivo para reconocer los actos terroristas en el país a manos del crimen organizado. El país norteamericano registró en 2021 más de 33.000 asesinatos, más de 300.000 desde 2016, pero el gobierno insiste en que su lucha contra el crimen funciona. Una ola de violencia en respuesta a una creciente presión estatal y su estrategia de alterar el orden del crimen organizado. En camino quedan aquellas y aquellos que pierden sus vidas en este letal choque de poderes. Analizamos esta situación de violencia que afronta México con la periodista Andrea Sosa Cabrios, a quien saludamos a esta hora en Ciudad de México. Andrea, buenas tardes. El gobierno mexicano asegura, como lo escuchamos, que todo está bien, pero sus críticos hablan de un estado de terrorismo. ¿Cómo se pueden explicar estas dos versiones tan opuestas de una misma realidad?
Hay que considerar que la palabra terrorismo tiene implicaciones muy fuertes desde el punto de vista jurídico también. Significaría un estado de conmoción interior con consecuencias también a nivel exterior. Estados Unidos, en la presidencia de Donald Trump, quiso declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El gobierno mexicano hizo todo lo posible para impedir que eso ocurriera. No solamente ahora, los gobiernos mexicanos pasados también han tratado de evitar llamar terrorismo a las acciones de los cárteles, aunque estas acciones claramente en muchos casos están destinadas a sembrar terror. El gobierno lo que dice ahora es que son actos propagandísticos que buscan generar psicosis social. Esas fueron las palabras que utilizó el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, pero a toda costa evita usar la palabra terrorismo por esto mismo que estoy explicando. Tiene consecuencias muy importantes en el caso de que se declarara así. Andrea, ¿estos hechos de violencia que se han registrado recientemente en México son algo inédito o ya esto se ha visto antes? Algunas cosas son inéditas y muchas se han visto antes. En el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, hubo primero un enfrentamiento entre cárteles en una cárcel que dejó 2 muertos, pero fue llamativo que en las calles salieran personas armadas a abrir el fuego directamente contra civiles. Eso es algo que recientemente por lo menos no se había visto. Un ataque tan directo a la población civil. El hecho de quema de vehículos, incendios y ese tipo de cosas sí habían ocurrido anteriormente, y también actos que en su momento fueron considerados terroristas, como un atentado que hubo en Morelia, en el gobierno de Felipe Calderón, que dejó 8 muertos. Fue un ataque con granadas cuando la población estaba reunida para celebrar el grito de independencia, que es una fiesta nacional importante aquí. Entonces, ha habido hechos también, por ejemplo, incendio de un casino en la ciudad de Monterrey, con 52 personas que murieron quemadas. Esto también fue en 2011. Entonces, ha habido hechos de este tipo. Lo inédito ahora, lo llamativo, fue esta seguidilla de varios actos durante varios días seguidos en distintos estados del país. Andrea Sosa Cabrios en Ciudad de México, gracias por estas informaciones y por este análisis a propósito de la situación de violencia en ese país. Vamos ahora a Estados Unidos porque las elecciones de medio mandato que se llevarán a cabo en noviembre podrían cambiar el panorama político y afectar los posibles logros del presidente Joe Biden durante el resto de su mandato. También son vistas como una prueba al respaldo de los votantes republicanos hacia el expresidente Donald Trump. Por eso la elección de hoy en el estado de Wyoming es vital. Este estado se ha convertido en escenario político con la republicana Harriet Hageman, que respalda a Trump, desafiando a Liz Cheney, actual representante de la Cámara por Wyoming. Cheney jugó un rol importante dentro del Comité de Investigación del Congreso que investigó el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Y hasta Wyoming se ha desplazado nuestra corresponsal en los Estados Unidos, Carolina Chimoy, a quien saludamos a esta hora. Carolina, buenas tardes. Cuéntanos, por favor, quiénes son estas candidatas Liz Cheney y Harriet Hageman. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre ellas? Bueno, Liz Cheney es una política conservadora, proviene de una familia política, de una élite política. Su padre fue vicepresidente republicano bajo el gobierno de George W. Bush, y ella se ha caracterizado siempre por ser muy conservadora y de hecho muy fiel al expresidente Donald Trump. Ahora, su contrincante, Harriet Hageman, era incluso su amiga, se conocían. Harriet era abogado acá en la ciudad de Cheyenne, en Wyoming. Se conocían bien, las dos eran políticamente activas, pero esta amistad terminó cuando en septiembre del año 2021 el expresidente Donald Trump dijo que apoyaría a Hageman en las elecciones legislativas que tomarán lugar el día de hoy. Y desde ahí, desde el 6 de enero también, cuando Liz Cheney se posicionó claramente en contra del expresidente Donald Trump por su rol en la toma del Capitolio el 6 de enero, varios votantes republicanos, que son la mayoría en esta ciudad y en este estado, se posicionaron claramente contra Liz Cheney. Esa es la situación en la que nos encontramos ahora políticamente antes de las elecciones.
Carolina, ¿por qué todos están tan pendientes, tan atentos a estas elecciones en Wyoming? ¿Cómo se explica esto? Carol, lo interesante es que a pesar de que el expresidente Donald Trump no está en la papeleta de votación el día de hoy, es realmente la figura clave de estas elecciones. Porque finalmente, tanto acá en Wyoming como también el día de hoy en Alaska, se votará sobre el candidato o la candidata que tiene el apoyo del expresidente Donald Trump o la que no lo tiene. En este caso, Liz Cheney no tiene el apoyo de Donald Trump. De hecho, él la declaró como su enemigo número 1 por haberse posicionado ella en contra de él. Y todas las encuestas indican a que Harriet Hageman será la ganadora de estas elecciones legislativas precisamente por tener el apoyo del expresidente Donald Trump. Por eso Estados Unidos está mirando hacia las elecciones de hoy acá en Wyoming, porque finalmente también es un indicador más sobre qué tan importante es tener el apoyo del expresidente Trump o no. Carolina Chimoy en Wyoming, gracias por estas informaciones a propósito de estas elecciones en ese estado. Y ya nos acompaña Andrés Blumenkrantz, lo que quiere decir que damos paso a la información económica, pero nos quedamos en los Estados Unidos, Andrés. Nos vamos a Estados Unidos, Carol, porque hacia ese país está mirando todo el mundo, pendiente del riesgo de que la mayor economía del globo caiga en recesión después de su reciente enfriamiento. Y por eso fue que este martes trajo alivio a Wall Street el gigante estadounidense y entre tanto global de los supermercados Walmart, grupo que indicó que sus beneficios superaron los $5.000 millones con un aumento del 8,4% en la facturación. Walmart había derrumbado el mercado a finales de julio con el anuncio de que sus ganancias sufrirían porque sus clientes gastan más en alimentación y energía a causa de la inflación y menos en el resto de su amplia oferta. Esta situación llevó a la empresa a ofrecer descuentos en otros productos con márgenes de beneficio más altos para poder así reducir stock. Y de este asunto vamos a hablar ahora mismo con nuestra colega Ana Nieto, que nos está escuchando en la Bolsa de Nueva York. Ana, las cifras de Walmart son una radiografía del momento. ¿Cómo ha hecho este gigante de la distribución en Estados Unidos para generar un aumento de beneficios en un entorno de tanta inflación para sus costos también y de desaceleración económica? Pues Walmart se ha sorprendido a sí mismo. Hace un mes no contaba con estas cifras, pero lo que ha pasado es que además de tener beneficios extraordinarios, lo que ha tenido es también más clientela para su departamento de alimentación. Además de sus clientes habituales que van a Walmart por precisamente sus precios bajos y las ofertas que normalmente hacen, se están juntando nuevos clientes. Esta nueva clientela tiene mayor poder adquisitivo, más de $100.000 de ingresos anuales. Estos nuevos clientes, como los anteriores, están buscando un respiro y un alivio ante una inflación entre los alimentos que ahora mismo en los últimos 12 meses del año suma un 12% al precio de todos los alimentos. En algunos incluso es mucho mayor. Los huevos cuestan un 38% más, los lácteos un 15%, y la demanda de los alimentos es inelástica, no cambia con la demanda. Lo que están observando en Walmart es que la mayor parte de los nuevos clientes y de los antiguos clientes están pagando con tarjetas de crédito más a menudo, están cogiendo también porciones más pequeñas y no están comprando otros productos pese a los descuentos tan importantes que están haciendo. Y ahora esta inflación que está cambiando los hábitos de consumo de los ingresos altos y medios es un problema en todo Estados Unidos, y el presidente Biden precisamente ha firmado una ley de reducción de la inflación que se pactó sorprendentemente en el Congreso después de larguísimas negociaciones. ¿Cuál va a ser el efecto esperado de esta ley, Ana? Pues en la inflación la verdad es que de momento muy poco, nada de forma inmediata, porque la mayor parte de las provisiones que van a afectar posiblemente a los precios entran en vigor en los siguientes años. Esta ley realmente es una ley medioambiental, es una ley que dispone que haya una muy fuerte inversión, $637.000 millones en incentivos para que se desarrollen las energías alternativas, las energías renovables, y para que industrias como por ejemplo la automotriz estén apostando por este futuro. Lo que pasa es que esta es un primer paso. Biden lo está vendiendo como un gran paso adelante, pero es un paso adelante en un camino muy largo. Ana Nieto, en Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento.
Alemania sigue buscando proveedores alternativos de gas después de la reducción del suministro por parte de Rusia. Dos de las opciones más factibles para paliar la temporada en invierno eran Noruega y Qatar. Pero el país nórdico asegura no poder aumentar el suministro de gas a Alemania porque ya entrega actualmente el máximo de lo que puede permitirse. Así lo afirmó en Oslo el primer ministro Jonas Gahr Støre durante una conferencia de prensa con el canciller alemán Olaf Scholz. Cualquier envío adicional requeriría nuevas prospecciones de gas. Unas declaraciones que se unen a las de Qatar, que ya anunció anteriormente no disponer de más combustible para Alemania. Tenemos más información ahora con Carol Guerrero. Gracias, Andrés. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Aquí en Alemania el nivel del río Rin está en mínimos. La situación ha obligado a cancelar parte del tráfico fluvial en la principal arteria del país, clave para el transporte de carbón y materias primas. Las compañías navieras alemanas se preparan para una posible interrupción total en caso de que el caudal continúe bajando. En Polonia, los bomberos han recogido ya 100 toneladas de peces muertos del río Oda, fronterizo con Alemania. En este país se han retirado más peces mientras los científicos siguen sin poder determinar el origen de la catástrofe ecológica. Los análisis realizados aquí en Alemania han confirmado que el nivel de mercurio no es el causante. Polonia ha enviado también muestras a otros laboratorios europeos. Un gran incendio forestal en Portugal ha obligado a los servicios de emergencia a evacuar varios pueblos. Más de 1000 bomberos luchan contra las llamas en Serra da Estrela. Las autoridades aseguran que el fuego se reinició tras haber sido controlado en 3 áreas separadas. Las causas del incendio están siendo investigadas. Hablamos ahora del conflicto en Ucrania. Funcionarios rusos aseguran que 3000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares luego de múltiples explosiones en un depósito de municiones en Crimea. Para Moscú se trata de un acto de sabotaje, sin embargo, Kiev no confirma ni desmiente su participación en este hecho. Estas explosiones se producen tan solo una semana después de que varias detonaciones similares sacudieran una base aérea rusa. Estas imágenes fueron captadas con un celular. Funcionarios rusos dicen que el incendio afectó un depósito de municiones en una base militar en el norte de Crimea. En este video se ven y escuchan múltiples explosiones mientras las llamas arrasan la planta. 2 pueblos cercanos tuvieron que ser evacuados. Salimos y vimos nubes de humo que salían de los almacenes militares. Nos quedamos y vimos cómo todo estallaba y los escombros caían sobre nosotros. Entonces llegaron los equipos de emergencia y dijeron que estaban evacuando a todo el mundo. Hubo explosiones, los proyectiles cayeron justo en los patios traseros. Gente vino a inspeccionar, dijeron que iban a desactivar o algo así. Lo dejamos todo, dejamos como estaba y nos fuimos. Las autoridades ordenaron reparar con urgencia las vías férreas y las líneas eléctricas dañadas por las explosiones. El Ministerio de Defensa ruso dice que la causa del incidente fue sabotaje. Más de 3000 personas han sido evacuadas de 2 localidades cercanas a la región. Están siendo alojadas en instalaciones temporales, principalmente en escuelas. Hasta ahora, los informes oficiales indican que 2 personas han resultado heridas en la explosión. Las explosiones se produjeron una semana después de otras similares en una base aérea militar rusa en la península ocupada por Rusia. Kiev no ha reivindicado la responsabilidad en ninguno de los 2 incidentes, pero el presidente de Ucrania ha dicho en repetidas ocasiones que recuperar la soberanía del país debe incluir a Crimea, que fue anexada por Rusia hace 8 años. Los preparativos para la plataforma de Crimea están en marcha. Espero que aumente el nivel y el número de participantes en esta iniciativa que busca que Crimea vuelva a estar bajo soberanía ucraniana. Hoy se ha creado el Consejo Asesor sobre la desocupación de Crimea
Crimea que coordinará todas las actividades y proyectos en esa dirección para asegurar así el éxito de la plataforma de Crimea. Crimea es un destino turístico popular para los rusos. En un críptico tuit publicado tras la explosión del martes, uno de los asesores de Zelensky escribió que los invasores y los ladrones deben entender que hay un alto riesgo de muerte en los territorios ocupados. Y vamos a África porque el candidato derrotado en las elecciones presidenciales de Kenia anunció que impugnará el resultado que da como ganador al actual vicepresidente William Ruto. Raila Odinga calificó el resultado como una parodia que muestra un flagrante desprecio por la Constitución. También acusó al presidente de la Comisión Electoral de actuar de forma unilateral e ilegal al declarar a Ruto próximo presidente de Kenia. Tras un proceso electoral pacífico, Odinga también pidió a los kenianos mantener la calma. Y casi 50 años después de que la actriz indígena estadounidense Sacheen Little Feather fuera abucheada en la ceremonia de entrega de los premios Oscar, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood le ha ofrecido disculpas. El actor Marlon Brando, conocido por su activismo, rechazó un Oscar al mejor actor y cedió el escenario a Little Feather en protesta por el trato y la representación que Hollywood daba a los indígenas. Aunque algunos asistentes la aplaudieron, otros la abuchearon. Ahora, la Academia reconoce su valentía. Little Feather respondió que los indígenas son gente muy paciente y que a fin de cuentas solo han pasado 50 años. Y despedimos con una triste noticia porque el cine alemán ha perdido a uno de sus grandes. El director Wolfgang Petersen ha muerto a los 81 años de edad el pasado viernes en su residencia de Los Ángeles, según informó hoy su asistente. El cineasta, que falleció a causa de un cáncer de páncreas, sorprendió en 1981 con la película bélica El submarino, que fue nominada a varios premios Oscar, entre ellos el de Mejor Dirección, y que se convirtió en un título de culto, al igual que La historia interminable o Air Force One. Petersen era tan apreciado en su país de origen como en Hollywood, donde trabajó con estrellas como Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Harrison Ford o George Clooney. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.